Desde el norte de la Florida les damos una cordial bienvenida, no solamente a aquellos que se han dado cita aquí en esta noche, sino a aquellos que también a través de la pantalla se unen a nosotros en distintas partes del mundo. Que la bendición del Señor les acompañe a ustedes también donde quiera que ustedes están. Y para aquellos que están aquí, me siento muy feliz de estar de regreso en vuestro medio y poder abrir juntos el Santo Libro de Dios. Y vamos sin más a lo que vinimos, a recibir el alimento espiritual, la palabra inspirada de nuestro Señor Jesucristo. El texto que inspira este fin de semana se encuentra en el libro o la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos en el capítulo 13. Romanos capítulo 13. Y vamos a leer desde el versículo 11 hasta el 14. Romanos capítulo 13, versículos 11 al 14. Dice así la palabra del Señor. Y esto, conociendo el tiempo, que es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. El apóstol dice, conociendo el tiempo. ¿Conoces tú el tiempo en que estamos viviendo? Este fin de semana juntos lleva por título Conociendo el tiempo. Los meteorólogos dicen conocer el tiempo. Anuncian lo que va a suceder. Nosotros esta mañana tempranito, antes de salir hacia el aeropuerto, le dije a Landy, chequéame por favor cómo está el tiempo allá en el norte de la Florida. Queríamos saber, porque en Chicago estaba haciendo frío, teníamos una chamarra, un saco puesto, y queríamos saber si hacía falta traerlo o no. Yo sabía que en Florida es muy difícil usar un saco. Sin embargo, de vez en cuando están sucediendo cosas raras. No solamente allá en Chicago, sino también aquí en la Florida. De vez en cuando se mete frío y entonces había que chequear el tiempo. Y el meteorólogo pues dijo de que iba a estar haciendo 80 grados y nos hemos dado cuenta que no falló, ¿verdad? Está haciendo calorcito aquí, parece que estos 3 días que hemos de pasar juntos, pues va a continuar todavía el calor. Los meteorólogos dicen conocer el tiempo. A veces aciertan, a veces le atinan, a veces se equivocan magistralmente, ¿verdad? Dicen una cosa y sale completamente distinta. Dios no atina, Dios no adivina. Dios sabe de antemano las cosas, porque para Él el pasado, el presente y el futuro son siempre hoy. Para nosotros, seres humanos que estamos sujetos al tiempo, al lugar, este pensamiento nos resulta muy difícil de entender. ¿Cómo puede Dios estar presente ahora en los eones de siglos que pasaron para Él? Son ahora. ¿Y cómo puede Dios estar presente en los millones de años del futuro? ¿Cómo puede? Porque Él no está sujeto al tiempo, Él creó el tiempo.
así como Él nos habla en su palabra que es hoy. Y así dice, hoy es el día aceptable. Hoy es la hora de salvación. Noten ustedes cómo escribe el mismo apóstol en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 2. En tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora es el tiempo aceptable. He aquí, ahora es el día de la salvación. Y nuevamente, escribiendo a los hebreos, en el capítulo 4, nos dice en el versículo 7, otra vez determina un día. Y ese día que Dios determina es ¿cuándo? Hoy. Así dice. Otra vez determina un día hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Así que para Dios es el hoy el que cuenta, el ahora. Y este texto de Romanos, en el capítulo 13, nos dice, conociendo el tiempo que es ya hora. ¿Cuándo es la hora? Ya hora. ¿De qué? ¿De qué es hora? De levantarnos del sueño. Bueno, si el apóstol dice que hay que levantarse del sueño, es porque estábamos ¿qué? Dormidos. Miren, Dios no se equivoca. El mensaje de Dios es real para estos días. Porque la parábola que se aplica para nuestro pueblo es la parábola de las 10 vírgenes. Y en la parábola de las 10 vírgenes se nos dice que los que están esperando la venida del Señor están representados por esas vírgenes. San Mateo en el capítulo 25. Por cierto, esto es parte del sermón de Cristo, de ese sermón profético para el tiempo del fin. Cuando los discípulos le preguntaron al Señor, Señor, dinos, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Jesús contestó con el sermón que ya todos conocemos. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerras, rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y luego sigue dando todas las señales del fin. Pero como parte de ese sermón profético, él ilustra el tiempo del fin con la parábola de las 10 vírgenes. En el versículo 1 del capítulo 25 dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Pero a la medianoche se oyó el clamor. He aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, ir más bien a los que venden y comprar para vosotras aceite. Pero mientras ellas iban a comprar, llegó el esposo.
Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. En esta parábola se representa la iglesia que está esperando la venida del Señor Jesús. Y esta iglesia se dice que son vírgenes. ¿En qué otro lugar de la Biblia ustedes escucharon hablar de vírgenes? 261. Muy bien, hermano. 04. 244.000 dice la Biblia que son ¿qué? Son Son vírgenes. ¿Y por qué se les llama vírgenes? Porque no están contaminados. ¿Con qué? No se contaminaron con mujeres porque son vírgenes. ¿Qué representan las mujeres en el libro de Apocalipsis? Las iglesias, las doctrinas falsas. Así que se refiere al pueblo de Dios y aquí también les llama vírgenes. Pero dice que estaban esperando la venida del esposo. Es el pueblo adventista que espera la venida del Señor. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Cuántas se durmieron? ¿Cuántas? Todas se durmieron. No solo las insensatas se durmieron, también las prudentes se durmieron. La condición de la iglesia está representada por las vírgenes dormidas. La iglesia que Dios levantó para ayudar a preparar la venida del esposo. La iglesia que Él puso en el mundo para alumbrar el camino para la venida del esposo. Los que tenían que estar esperando su venida, ¿estamos como? Dormidos. Miren, Dios no se equivoca, Él conoce el tiempo. Y Él sabía hace siglos atrás que esa iba a ser la condición de nuestra iglesia que estaba esperando la venida del Señor. Les llama vírgenes porque tienen una fe pura, pero Él dice que la iglesia va a estar dividida en vírgenes fatuas y en vírgenes prudentes. Y las prudentes están preparadas, mientras que las insensatas no hicieron la preparación necesaria y se van a quedar fuera de la cena de bodas del Cordero. ¿De dónde viene el esposo? El Señor que me habló es el Señor de las lavadoras. Muy bien, hermano. Dice, Está pero despierta. Usted está dormida, para Qué bueno. La hermana dice, mi pregunta fue: ¿de dónde viene el esposo? Porque lo están esperando. ¿De dónde viene? Y la respuesta que dio la hermana es: viene de las bodas. A veces nosotros pensamos que cuando Él venga, Él va a venir a buscar a su novia para irse a casar con ella. Cuando Él venga, ya las bodas se acabaron. Dice, pero ¿cómo puede ser? Bueno, si ustedes se fijan, un texto paralelo a este, donde se nos habla acerca de los que están esperando la venida del Señor, lo encontramos en San Lucas, en el capítulo 12, y dice en el versículo 35, hablando también de que hay que tener las lámparas encendidas, el Señor Jesús dice: estén ceñidos vuestros lomos. Eso quiere decir, estén preparados con la ropa puesta y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan que aguardan que ¿qué? A que su Señor regrese ¿de dónde? De las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Así que nosotros, la iglesia que espera la venida del esposo, y por cierto en la parábola no dice la venida del novio,
La parábola que acabamos de leer en Mateo 25 dice: el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir ¿a quién? Al esposo. Si están esperando al esposo, es que ya está aquí, ya está casado, obviamente. Y el texto que acabamos de leer dice: sed pues vosotros como aquellos que esperan que su Señor regrese de las bodas. ¿Y qué es esto de las bodas del Cordero? A ver, hermana, allí en la parte de atrás está mi mochila. Tengo los libros del Espíritu de Profecía. Si me quieren traerla, la voy a poner aquí por si necesito otro libro. Tráeme la mochila completa. Esto, gracias. Les voy a leer aquí la explicación que nos da el Espíritu de Profecía sobre esto de regresar de las bodas. Muchas gracias. El libro que necesito es el primero que sí. Dice así, página 279. Se me señaló la época en que terminaría la proclamación del mensaje del tercer año. El poder de Dios había asistido a sus hijos, quienes después de cumplir la obra estaban preparados para sobrellevar la hora de prueba que les aguardaba. Habían recibido la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, y se había reavivado el viviente testimonio. Hay algo que se tiene que reavivar en la iglesia, ¿ok? Por todas partes habían cundido las postreras nuevas de la gran amonestación, agitando y enfureciendo a los moradores de la tierra que no habían querido recibir el mensaje final, ese mensaje que va a revivir el viviente testimonio. Vi ángeles que iban y venían de uno al otro lado del cielo. Un ángel con tintero de escribano en la cintura, Ezequiel capítulo 9, regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo, quedando sellados y numerados los ángeles. Hay una obra que se está haciendo. Por eso los ángeles están reteniendo los tiempos. Apocalipsis capítulo 7. Después de eso vi a 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni el mar, ni ningún árbol. Y vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Cuando se termine esa obra, un ángel regresa de la tierra al cielo y le avisa al Señor Jesús: terminó la obra del sellamiento. Cada joya, dice aquí, ha sido sellada y numerada. Dios va a sellar y numerar a sus santos, porque los va a contar, y van a ser 144,000. Y entonces que Jesús, quien había estado oficiando ante el arca del pacto de los 10 mandamientos en el lugar santísimo, dejó caer el incensario y, alzando las manos al cielo, exclamó: consumado es. Y toda la hueste angélica se quitó sus coronas cuando Jesús hizo esta solemne declaración: el
que es injusto sea injusto todavía. El que es inmundo sea inmundo todavía. El que es justo practique la justicia todavía. Y el que es santo santifíquese todavía. ¿Se imaginan? Todos los ángeles se van a quitar sus coronas cuando esto suceda en el cielo, cuando Jesús diga consumado es. Se cerró para siempre el tiempo de gracia. Hermano, el tiempo de gracia está abierto en el planeta Tierra desde la entrada del pecado. 6.000 años. ¿Se imaginan cuán solemne va a ser cuando Cristo diga se acabó, consumado? Ya no hay más salvación, ya no hay más oportunidad de arrepentimiento. Todos los ángeles se quitan sus coronas cuando Jesús hace ese anuncio, consumado es. Sigo leyendo. Todos los casos habían sido fallados para vida o para muerte. Mientras Jesús oficiaba en el santuario, había proseguido el juicio de los justos muertos y luego había comenzado y concluido el juicio de los justos vivientes. ¿Sabes cuán solemne es esto? ¿Conoces tú el tiempo en que estamos viviendo? Hay que conocer el tiempo, porque estamos viviendo en la hora del juicio. Pero no sabemos cuándo va a comenzar el juicio de los vivos. Y cuando comience el juicio de los vivos, cada caso va a ser decidido para vida o para muerte. Y cuando termine ese juicio, van a estar sellados y numerados los siervos de Dios. Ahora, ¿por dónde comienza el juicio? Lo dice el apóstol San Pedro. Allí en Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 17. Porque es tiempo. Miren cómo aparece esa expresión, y siempre que la Biblia habla de tiempo, es ahora. Siempre está en presente. Para Dios no hay ni pasado ni futuro. Para Dios es hoy. Ahora es el tiempo. Hoy es el día aceptable. Y aquí dice, porque es tiempo de que comience el juicio por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Ahora, es hora, dice aquí, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Los primeros seremos juzgados de todos los habitantes del planeta Tierra. Somos los ¿y por qué? Pues nada más justo. Somos los que sabemos el tiempo. Conocemos lo que está pasando. Y Dios es justo. Si tú sabías, tuviste la oportunidad de hacer la preparación. Así que el juicio comienza por los que sabemos de ese juicio, los que sabemos del santuario, los que tenemos el mensaje de la purificación del santuario. El juicio comienza por la casa de Dios. Seremos los primeros en ser juzgados de los vivos de esta tierra. Y cuando los 144.000 sean juzgados y sean sellados y sean numerados, entonces van a salir a dar el fuerte pregón. Y el juicio va a continuar con los demás que han tenido la oportunidad de escuchar. Y todo habitante del planeta Tierra va a tener en ese lapso la oportunidad de escuchar, aceptar o rechazar el mensaje final de Dios. Y finalmente termina el juicio de los vivos.
Sigo leyendo. Mientras Jesús oficiaba en el santuario, había proseguido el juicio de los justos muertos y luego el de los justos vivientes. Cristo, habiendo hecho expiación por su pueblo y habiendo borrado sus pecados, había recibido su reino. Estaba completo el número de los súbditos del reino y estaba consumado el matrimonio del Cordero. Hermanos, el juicio investigador es la boda del Cordero. Eso es lo que muchos no entienden. Piensan que Jesús va a venir a buscar a su iglesia para entonces ir a celebrar las bodas del Cordero. No es eso lo que dice la Biblia. Dice, sed vosotros semejantes a hombres que aguardan que su Señor regrese de las bodas. Si ustedes van a Apocalipsis, donde habla de las bodas del Cordero, dice en el versículo Apocalipsis 19, versículo 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, bienaventurados los que son llamados ¿a qué? No dice a las bodas del Cordero. Bienaventurados los que son llamados ¿a la qué? A la cena de las bodas del Cordero. Hermanos, la recepción de la boda viene después de la boda. No se va a la comida primero y después se casan, ¿no es cierto? Primero se casan y luego se va a la cena de bodas. Cuando Cristo viene a recogernos para ir a la cena de boda. Cuando las vírgenes estaban esperando que el esposo viniera, era para ir a la cena de bodas del Cordero, no para ir a las bodas. Usted dice, pero ¿y cómo entonces qué son las bodas? Oh, hay un capítulo entero que nos explica lo que son las bodas. Es otra parábola en Mateo 22, no lo vamos a estudiar ahora. Pero las bodas son el juicio investigador, hermanos. Y usted dice, pero ¿y cómo el Señor se casa y la novia no está presente? Bueno, para eso necesitamos entender las bodas orientales. En las bodas orientales la novia no está presente. La novia se está preparando para la cena de bodas. Y aquí lo dice, gocémonos y alegremos porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Y cómo se preparó? Pues tiene que ponerse el vestido. A ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Así que hay una obra que hacer. Nosotros decimos, prepárate, que ya Cristo viene. Pero ¿cómo nos preparamos? La esposa tiene que vestirse para la boda. Y el que no tenga el vestido de bodas, no va a entrar a la cena de bodas. Las bodas son el juicio investigador. Ahí es cuando Cristo se casa con su esposa. Usted dice, pero ¿y cómo se da una boda? Bueno, en las bodas orientales, el trato para el casamiento se hace no entre el novio y la novia, se hace entre el pretendiente y el padre de la novia. Primero, el muchacho que se quiere casar tiene que ir a pedir la mano de la novia. Hasta el día de hoy nosotros usamos esas expresiones en nuestra cultura. Ya fue a pedir la mano, todavía no están casados, pero fue a pedir la mano de la novia, ¿verdad?
todavía esas expresiones quedan en nuestra cultura. Pero después de que el novio va ante el padre y le dice sus intenciones, el padre entonces en la cultura oriental le dice, bueno, está bien, te concedo la mano de mi hija, pero tienes que pagar la dote. Y entonces el prometido o el prospecto tiene que reunir la dote. Y cuando reúne la dote es lo que va a pagar por esa muchacha, entonces pone la fecha para venir otra vez delante del padre, hacerle entrega de la dote, y ante los jueces se hace el intercambio. El padre recibe la dote y entonces el novio es declarado esposo, se le entrega La única. La esposa no está presente en la boda, solamente está el padre de la novia. Usted dice, ay, pero qué boda tan rara. Así hasta el día de hoy son las bodas orientales, así se casan, aún los judíos, no está la novia presente, está el novio y el padre de la novia. Y cuando se hace el trato, se firman los documentos, se le entrega el documento al novio, ahora el esposo, entonces él con el documento va a reclamar lo que le pertenece. Ahora viene a buscar a su novia para llevársela con él, porque ahora ya pagó el precio. Todo esto tiene un simbolismo en el plan de salvación. No voy a entrar a explicar esto. Pero en el juicio investigador se determina quiénes formarán parte de ese cuerpo de Cristo que es su esposa, su iglesia. En el juicio cada nombre es añadido. Se mantiene en el libro de la vida, son parte de la esposa, y los demás son borrados del libro de la vida, no son parte de las bodas. Termino la cita. Cuando Cristo dice consumado es, ha terminado el juicio, está completo el número de los súbditos del reino y consumado el matrimonio del Cordero. El reino y el poderío son dados a Jesús y a los herederos de la salvación, y Jesús ahora va a reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando Jesús salió del lugar santísimo, oí el tintineo de las campanillas de su túnica. Una tenebrosa nube cubrió entonces a los habitantes de la tierra. Ya no había mediador entre el hombre culpable y un Dios ofendido. Mientras Jesús se interpuso entre Dios y el pecador, tuvo la gente un freno. Pero cuando dejó de estar entre el hombre y el Padre, desapareció el freno y Satanás tuvo completo dominio sobre los finalmente impenitentes. Era imposible que fuesen derramadas las plagas mientras Jesús estuviera en el santuario. Pero al terminar su obra allí y cesar su intercesión, nada detiene ya la ira de Dios, que cae furiosamente sobre la desamparada cabeza del culpable pecador que descuidó la salvación y aborreció las reprensiones. En aquel terrible y solemne momento, después de cesar la mediación de Jesús, a los santos les toca vivir sin intercesor en la presencia de un Dios santo. Había sido decidido todo caso y estaba numerada cada joya. Dios no solamente decide cada caso, sino también numera a los santos, los cuenta y le pone un número a cada uno. Por eso yo creo que los 144.000 es un número literal y no simbólico, porque se tiene que completar ese número. Usted dice que los 144.000 son un poquito. Ya casi estamos llegando a los 15 millones de miembros en la iglesia. ¿Qué pasó? Sí, acá está. Hermanos, No, pues ya hizo muchos cambios. el Hijo del Hombre venga y dará fe en la tierra.
No, pues Cuando vemos la condición de ahora van a nuestra ser 5 iglesia, casitas nada más. nos damos cuenta que si el Señor todavía no ha terminado es porque todavía no ha conseguido Hay los que hacer lo de la 144. comedia, dice que hay que arreglarlo de las fosas sépticas también. No hay uno en 20 Yo voy a hacer el estimado. que está Ya estoy preparado, trabajando. dice la sierva. En eso. Dale pues, te paso mi mamá. ¿Conocen esa cita, verdad? Sí. Mírenla. ¿Qué pasó? Eventos de los últimos días, la página 170. Sí, ya vio él, ya Es preguntó en la una tienda que está el solemne asunto, declaración pero no la que tiene hago en la letrero ni iglesia número de adventista del teléfono. séptimo día, de que Sí, ni sí, uno está de desocupado. cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia se haya bueno. preparado. Sí, yo les digo. Ajá. ¿Cuánto? Bien, Not Bien, even bien, one in entonces. 20. Not even. ¿verdad? Ni siquiera uno en 20 Órale, órale. de los miembros que tienen sus nombres escritos en los libros de la iglesia Mañana le hablas se haya preparado. a él. Y estaría tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo Ah, bueno. como el órale, pues. pecador más común. Bueno, ok. Sí, bye. Quiere decir, hermanos, que la inmensa mayoría de aquellos cuyos nombres están en los libros de la iglesia se van a encontrar igual que el pecador más común, como si nunca hubieran conocido. ¿Por qué? Porque no conocen el tiempo. No saben lo solemne del tiempo que estamos viviendo. Ahora, lo que veníamos hablando es que todas las vírgenes están como dormidas. La condición de la iglesia es una condición de estupor. Escuchen, primeros escritos. Página 119. Vi que el remanente no estaba preparado para lo que viene sobre la tierra. ¿Quiénes no estaban preparados? El remanente. Un estupor como letargo parecía suspendido sobre el ánimo de la mayoría de aquellos que profesaban creer que tenemos el último mensaje. Un estupor. ¿Saben lo que es un estupor? Un letargo. Es cuando uno está que no puede abrir los ojos, está bajo un estupor, un letargo, como que le pusieron una inyección de anestesia. Y usted quiere abrir los ojos y lucha por mantenerse despierto, pero la anestesia está haciendo el efecto y se queda dormido y no hay quien lo despierte. Eso es estupor. Estupor es un letargo en el cual se pierden las facultades de la percepción del tiempo que nos rodea. No conocemos el tiempo. Vi que un estupor como letargo parecía suspendido sobre el ánimo de la gran mayoría de aquellos que profesan creer que tenemos el último mensaje. Hermano, aquí está hablando del pueblo adventista. Y no del adventista en general, de los que creen que tenemos el último mensaje. Están bajo un estupor, un letargo, dormidas las vírgenes, roncando. Mi ángel acompañante exclamó con intensa solemnidad: preparaos, 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 porque la ardiente ira del Señor ha de manifestarse pronto, ha de ser derramada sin mezcla de misericordia, y no estáis listos. Rogad que Dios os despierte. Rasgad vuestro corazón y no vuestras vestiduras. Una gran obra tiene que ser hecha en favor del residuo.
Hay una obra que hacer en favor de ¿quién? De la iglesia, del recinto, de nuestra iglesia. Muchos de los que componen el residuo no están preparados. Hermanos, esta es nuestra condición. Por eso el Señor conoce el tiempo en que estamos viviendo y lo describió claramente. El ángel solemnemente dijo: no están listos, no están listos, no saben lo que viene. Preparaos, preparaos, preparaos. Y la parábola del Señor Jesús dice: las que estaban preparadas entraron a la boda y se cerró la puerta. Hermanos, la puerta de gracia se va a cerrar primero para los adventistas del séptimo día. Todavía va a estar abierta la puerta de la misericordia para otros, mientras que para los adventistas del séptimo día la puerta va a estar cerrada. Imagínense qué pensamiento tan solemne. El Señor va a extender su mano para salvar a otros, mientras que los que no quisieron prepararse, se les va a cerrar la puerta primero a ellos. Dice aquí, página 186 de Eventos de los Últimos Días: en el zarandeo muchos fueron dejados de lado, los descuidados e indiferentes, los que no se unieron con quienes apreciaban la victoria y la salvación lo bastante para perseverar en anhelarlas, orando angustiosamente por ellas, no las obtuvieron y quedaron rezagados en las tinieblas, y sus sitios fueron ocupados enseguida por otros que se unían a las filas de quienes habían aceptado la verdad en la hora undécima. Esos son los obreros de la hora undécima. Hermanos, van a tomar nuestras coronas. Por eso Pablo dijo: mira que ninguno tome tu corona. Las filas raleadas serán rellenadas por aquellos a quienes Cristo representa como viniendo a la hora undécima. Hay muchos con quienes el Espíritu de Dios está contendiendo. El tiempo de los juicios destructores de Dios es todavía tiempo de misericordia para aquellos que hasta el momento no han tenido oportunidad de aprender toda la verdad. El Señor los mira con ternura. Su corazón misericordioso se conmueve. Su mano todavía se extiende para salvar, mientras que la puerta está cerrada para aquellos que no quisieron entrar. Será admitido un gran número de los que en los últimos días oirán la verdad por primera vez. Ahora, hermanos, no sé, aquí hay una cantidad de pensamientos tremendos. En primer lugar, cuando los juicios destructivos de Dios comiencen a caer, y no está hablando de las plagas finales, porque acabamos de leer que era imposible que cayeran las plagas mientras Cristo estuviera en el santuario. Eso lo acabamos de leer en la cita anterior de primeros escritos. Así que cuando cae la primera plaga, ya nosotros sabemos que Jesús salió del santuario, porque no pueden caer las plagas mientras Él esté intercediendo. Vayan a Apocalipsis capítulo 15. Versículo 1: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Y dice el versículo 5: y después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio.
Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes le dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Hermanos, no hay nadie en el templo en el cielo. Ni Cristo está allí. Los ángeles pueden entrar mientras están derramando las plagas. Ya Cristo salió del santuario. Por eso dice Juan, vi que se abría el templo en el cielo y el arca del pacto se veía cuando se abrió. Cuando Cristo sale del lugar santísimo, esto es lo que está viendo Juan aquí. Vio el arca del pacto. La única manera que se puede ver el arca del pacto es si se abre la puerta del lugar santísimo. Pero esto no es cuando Cristo entra al lugar santísimo, sino cuando ¿qué? Cuando sale se abre la puerta. Y nadie puede entrar en el templo hasta que sean derramadas las plagas. Entonces, volviendo a la cita que acabamos de leer, cuando estén cayendo los juicios destructores de Dios, todavía es tiempo de misericordia para aquellos que no habían tenido la oportunidad de conocer toda la verdad. Esos son los hijos que Dios tiene en todas las demás iglesias. Aman al Señor, pero no tienen toda la luz de la verdad. No saben del santuario, no saben del juicio de los vivos. Nadie les ha enseñado de esas verdades. Y no saben que vamos a ser juzgados por la ley que está en el arca del pacto. Esa va a ser la norma del juicio. No saben del santo sábado. La mano de Dios todavía se extiende para salvarlos a ellos, mientras que la puerta se cerró para los que tuvieron toda esa luz y no la aceptaron, la rechazaron. Hermano, se va a cerrar la puerta para la iglesia bendita antes que para el resto del mundo. Se va a sellar a los 144,000 primero, porque esos son los que tienen que dar el fuerte pregón al mundo. Ezequiel capítulo 9 habla de ese sellamiento, de ese ángel que tiene el tintero de escribano. Por supuesto, el contexto del capítulo 9 de Ezequiel viene hablando de las abominaciones que se hacen en Jerusalén. Y los que reciban el sello de Dios van a estar gimiendo y clamando por las abominaciones que se hacen en medio de la iglesia. Jerusalén representa a la iglesia. Dice así el versículo 1 de Ezequiel 9: clamó en mis oídos con gran voz. Si quieren leer de las abominaciones, eso está en el capítulo 8 de Ezequiel. Clamó a mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano un instrumento para destruir. Y aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano un instrumento para destruir. ¿Cuántos eran? 6. Pero en Apocalipsis dice que son 7 ángeles que reciben 7 copas. ¿Por qué Juan vio 7 ángeles y Ezequiel vio 6? ¿Por qué la diferencia? En una dice 6 y en otra dice 7. Why the difference? Bueno, ahí mismo se explica un poquito más adelante. Si siguen leyendo, dice: y entre esos 6 había otro varón, vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano. Y entrados se pararon junto al altar de bronce. El altar de bronce está en el atrio del templo. ¿Ok? No está dentro del santuario, sino en el atrio.
Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado. ¿Dónde están los querubines? En el lugar santísimo. La gloria del Dios de Israel, ¿cuál es la gloria del Dios de Israel? La Shekinah. Se levanta de en medio de los querubines, donde había estado en medio de los querubines, y sale al umbral de la casa, sale afuera, y llama a Jehová al varón vestido de lino que tenía en su cintura el tintero de escribano, y le dice a Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y colócales una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Y les dijo: contaminad la casa, llenad los atrios de muertos, salid. Y salieron y mataron en la ciudad. Y aconteció que cuando ellos iban matando, quedé yo solo y me postré sobre mi rostro y clamé y dije: ay, Señor Jehová, ¿destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén? ¿Vas a destruir a todo el remanente? Y él dijo: la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande en sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad. Tengan en mente que está hablando de Jerusalén, que es la iglesia. La iglesia está llena de perversidad, porque han dicho: ha abandonado Jehová la tierra, Jehová no ve. Así pues haré yo, mi ojo no perdonará. No tendré más misericordia. Haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Y aquí el varón vestido de lino, que tenía el tintero a su cintura, respondió una palabra diciendo: he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Cuando el ángel que tiene el tintero regresa y dice: ya sellé, ya hice todo lo que me mandaste. Miren el capítulo 10 lo que sigue. La gloria de Dios abandona el templo. La Shekinah sale del lugar santísimo. Y nadie puede entrar en el templo. Cristo sale del santuario y comienzan a caer las plagas. Ok, quiero que entendamos esto. El juicio de los vivos comienza por los adventistas del séptimo día. Estoy escuchando, pero sí se me quedan los ojos. Porque Dios es justo. El juicio de los... Estoy oyendo el juicio de los vivos, el juicio de los muertos. Del santuario y de lo que está pasando en este momento en el cielo. Es lógico que si yo conozco de esto, tengo la oportunidad de prepararme, y Dios nos ha mandado mensaje tras mensaje. El ángel dijo: el residuo no está preparado, el remanente no está listo. Preparaos, preparaos, preparaos. El Señor nos da todas estas amonestaciones, y si nosotros queremos seguir como que no fuera el día del juicio, porque algunos no entienden, dicen: bueno, ¿y por qué tantas restricciones? ¿Por qué la iglesia adventista dice que no se pueden poner joyas? Pregúntenle a los judíos en el día de Yom Kippur: nadie usa joyas, se tienen que quitar todo. Si nosotros no entendemos, no conocemos el tiempo, no entendemos por qué Dios ha puesto restricciones. En el día de Yom Kippur, Dios dice: no van a comer manjar delicado,
Por eso Dios nos ha dado una dieta que nos ayude en la preparación para lo que viene. Tenemos instrucciones específicas sobre todo esto. Estamos viviendo en ese tiempo y necesitamos entender el tiempo en que vivimos, conociendo el tiempo. Ahora, cuando termina la oportunidad para el pueblo que conoce de estas cosas, entonces esos sellados van a dar el fuerte pregón al mundo. Y aunque la puerta se cerró para aquellos que conocían la verdad y no se prepararon, dice, todavía la puerta está abierta y el Señor mira con ternura a aquellos que